Buenos días, tardes o noches, muchachos. Bienvenidos a su segunda clase de física, de temática. El día de hoy iniciamos con uno de los primeros temas de los concernientes a trabajo, potencia y energía y vamos a arrancar con la temática de trabajo. Ahora, ¿qué es el trabajo? Para aproximarnos al concepto de trabajo, supongamos que una persona levanta un objeto de peso mg o masa por gravedad a lo largo de una distancia d, empleando la fuerza ejercida por una cuerda, y que en el mismo instante otra persona levante un objeto cuyo peso es el doble a lo largo de la misma distancia d. Si en ambos casos los objetos suben con velocidad constante, podemos afirmar que la fuerza aplicada a cada cuerpo es de igual intensidad que el peso del cuerpo, pero opuesta. ¿Cómo se observa en la figura? Que la fuerza tiene que ser la misma magnitud del peso para que éste pueda levantarse. ¿Listo? Ahora, al comparar las dos situaciones anteriores, se puede señalar que en el primer caso se realiza la mitad del trabajo que se realiza en el segundo caso. Del mismo modo, si ahora los dos objetos tienen el mismo peso, pero las distancias recorridas son d y doble d, que sería distancia normal y dos veces la distancia respectivamente, es necesario aplicar una fuerza de igual intensidad que el peso del cuerpo, pero opuesta, si se desea conservar una velocidad constante durante el desplazamiento. Para esta situación, en el primer caso, el trabajo realizado es igual a la mitad del trabajo realizado en el segundo. Para establecer alguna relación con la energía, decimos que a través de la fuerza aplicada sobre la cuerda se transfiere energía. Es decir, al realizar el trabajo se produce transferencia de energía y, en consecuencia, se produce un cambio de posición del cuerpo o la deformación de uno o varios de los cuerpos por acción de la fuerza. En síntesis, cuando se realiza un trabajo se transfiere energía a un cuerpo y éste se desplaza o se deforma. A partir de las situaciones consideradas, podemos establecer que para realizar un trabajo es necesario ejercer fuerza sobre el cuerpo y por efecto de dicha fuerza se produce un desplazamiento. Por consiguiente, tenemos la siguiente definición. El trabajo, que lo vamos a denotar como W, realizado por una fuerza F aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de la componente de dicha fuerza en la dirección del desplazamiento por la norma del desplazamiento o lo que es delta de X. Cuando el objeto se desplaza horizontalmente, la fuerza F aplicada forma un ángulo alfa con el desplazamiento delta de X. Por tal motivo me va a quedar que la fuerza paralela va a ser igual a multiplicar el vector de fuerza por el coseno del ángulo. ¿Listo? Ahora, si llamamos F paralela o fuerza paralela a la componente de la fuerza paralela al desplazamiento, a partir de la definición de trabajo se tiene lo siguiente, que el trabajo es igual a la multiplicación de la fuerza paralela por la distancia desplazada, o lo que me quedaría descompuesto como fuerza por distancia desplazada por el coseno del ángulo que me forma el vector de fuerza. Como el coseno de un ángulo no tiene unidades, el trabajo se mide en newton metro. Esta unidad de medida se denomina como julio o joules. Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza de un newton y se produce un desplazamiento de un metro en la misma dirección de la fuerza, se realiza un trabajo de un julio o de un joules o 1J. Aunque en la definición de trabajo están involucradas dos magnitudes vectoriales, la fuerza y el desplazamiento, el trabajo es una cantidad escalar. Para estimar qué representa un julio, consideremos que se levanta un cuerpo de masa 1 kilogramo a una distancia de 10 centímetros con velocidad constante. En este caso, el peso del objeto sería la multiplicación de 1 kilogramo por la gravedad, que me va a quedar 9,8 newtons. Por tanto, sobre él se debe aplicar una fuerza de 9,8 newtons. Como la distancia es de 0,1 metros, o sea, los 10 centímetros, tenemos que el trabajo realizado equivale a multiplicar a esa fuerza paralela por la distancia o el delta de X desplazado, por lo cual me va a quedar que el trabajo realizado para levantar ese kilogramo de masa va a ser igual a 0,98 joules. Esto quiere decir que al levantar un objeto de más de 1 kilogramo, una altura de 10 centímetros, se debe realizar aproximadamente casi un julio de trabajo.
importante tener en cuenta que se debe aplicar una fuerza sobre un objeto sin producir desplazamiento. En este caso, no se realiza trabajo. Es decir, que si yo aplico una fuerza, por ejemplo, a una pared y esta pared no se mueve, obviamente no estoy realizando trabajo. Para poder realizar trabajo debe existir un desplazamiento de un objeto, de una masa. ¿Listo? Ahora, muchachos, vamos a observar este ejemplo. ¿Listo? Para determinar el trabajo realizado teniendo en cuenta también la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a retomar los conceptos de lo que viene siendo plano inclinado y todo lo que vimos en lo de los bloques y todos los conceptos de las tres leyes de Newton. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a proceder con el ejemplo. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Introduciéndonos a la temática de trabajo, me proponen el siguiente ejercicio como para conceptualizar un poco más esta definición. ¿Listo? Me están diciendo que este bloque, que pesa 200 newtons, tuvo un desplazamiento de 1,5 metros, delta de x. Y me están pidiendo determinar cuál es el trabajo realizado por esta fuerza de rozamiento, para lo cual me están dando un coeficiente de rozamiento con el suelo de 0,1. Ahora, antes de eso debemos recordar la fórmula de trabajo. La fórmula de trabajo, recordemos que es igual a lo siguiente. W, que es trabajo, es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Listo? Ahora, como es la fuerza de rozamiento, tengo que hallarla. ¿Listo? Ahora, antes de determinar la fuerza de rozamiento, recordemos que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. Pero yo aún no tengo esa fuerza normal, pero sí tengo el peso, que me están diciendo que es 200 newton. Si recordamos por sumatoria de fuerzas, para que me dé 0, recordamos que la fuerza normal va a ser igual a el peso, ¿listo? En valor. Pero vamos a tener un sentido vectorial diferente, que este va a ser positivo y este va a ser negativo, ¿listo? Ahora, procedemos entonces. Puedo determinar ahora sí lo que viene siendo la fuerza de rozamiento. Me dice, fuerza de rozamiento es igual a la fuerza normal, que en este caso va a ser igual que el peso, 200 newtons, por el coeficiente de rozamiento, que es 0,1. ¿Listo? Procedo a multiplicar. Me dicen 200 por 0,1. ¿Qué haría? Que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 20 newtons. Y esta es la fuerza con la que yo voy a trabajar en esta parte. Ahora, procedo entonces. Me queda de la siguiente manera. Comienzo a estructurar. Me dicen que el trabajo va a ser igual entonces a esa fuerza aplicada, que son 20 newtons, por el desplazamiento, que va a ser 1,5 metros, 1,5 metros, por el coseno del ángulo. Ojo acá, muchachos. Como el vector, esto va en este sentido, ¿cierto? Este es el movimiento. Como el vector está al lado opuesto del movimiento, van a ser entonces 180 grados. ¿Listo? Ahora, procedo a multiplicar y me va a quedar de la siguiente forma. Comencemos, hagámoslo paso a paso. 20 newtons por 1,5 metros por coseno de 180. Me va a quedar menos 1. Procedo a multiplicar. Me va a quedar entonces 20 por 1,5 por menos 1. Me va a quedar menos 30 joules. Ahora, ¿este resultado qué me quiere decir? Este menos 30 es el sentido vectorial que me está diciendo que el trabajo que está haciendo va en oposición al movimiento. El movimiento va para acá, el trabajo va para allá, entonces este trabajo va en sentido contrario al movimiento. ¿Listo, muchachos? Continuamos entonces con la temática. Bueno, muchachos, después del ejemplo, vamos a observar la temática de fuerzas que no realizan trabajo. Ya se ha considerado el caso en el cual el trabajo realizado por una fuerza es igual a cero debido a que el desplazamiento es cero. Sin embargo, en algunas ocasiones, aunque el cuerpo se desplaza, puede suceder que
el trabajo realizado por la fuerza es igual a cero. Por ejemplo, si las fuerzas aplicadas sobre un objeto son perpendiculares, o sea que forman 90 grados, al desplazamiento se tiene que el trabajo va a ser igual a ¿qué? A fuerza por el desplazamiento de x por el coseno de 90, lo cual me daría igual a cero. En general, las fuerzas perpendiculares al desplazamiento, como la fuerza normal y la fuerza centrípeta, son aquellas que no realizan este trabajo. ¿Listo? O sea, toda fuerza que me forme un ángulo de 90 grados va a tener trabajo cero. Ahora, muchachos, vamos a observar este caso. Me dicen, un carro se mueve por una trayectoria como la representa la figura. Determinar las fuerzas que realizan trabajo y las fuerzas que no realizan trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la solución teórica de esta problemática? Me dicen, sobre el objeto actúan la fuerza de rozamiento que tenemos acá, la fuerza normal y el peso. ¿Listo? La fuerza del peso, el peso que va en el centro de gravedad del auto, que va bajando una pendiente. En el punto que se muestra en la trayectoria, el peso y el desplazamiento, perdón, forman un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces me están diciendo el peso y el desplazamiento forman ángulo de 90 grados. Por tanto, el peso realiza todo el trabajo. Ahora, la fuerza de rozamiento forma con el desplazamiento un ángulo de 180 grados, razón por la cual el trabajo es negativo. ¿Listo? Va a ser este. Y la fuerza normal, como forma 90 grados, ¿qué va a suceder? Que esta fuerza va a ser cero. Entonces retomemos. Realizan peso, lo que viene siendo la fuerza de rozamiento, realizan trabajo la fuerza de rozamiento y lo que viene siendo el vector de masa por gravedad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son ángulos diferentes a 90 grados. Pero este, como está formando 90 grados con el desplazamiento, ¿qué va a suceder? Que va a ser trabajo cero. Ahora, trabajo realizado por la fuerza neta. Cuando sobre un cuerpo se ejerce más de una fuerza, es posible determinar el trabajo realizado por cada una de ellas y también el trabajo realizado por la fuerza neta, o sea, el trabajo neto o el trabajo total. De esta manera se denomina trabajo neto a la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y para todo objeto se cumple que el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al trabajo neto. Es decir, que si sobre un objeto actúan las fuerzas F1, F2, F3, la fuerza neta es F y el trabajo realizado por la fuerza neta es la sumatoria de cada trabajo realizado por esas fuerzas. Ahora, para tener esto un poco más presente, vamos a proceder a este ejercicio que tiene un grado un poco más de complejidad, ¿cierto? Y va a ser un poco más extenso. Entonces, pongamos mucho cuidado, muchachos, en la interpretación y en el análisis de esta problemática. Bueno, muchachos, ya avanzando en la temática de trabajo, me presentan el siguiente caso de aplicación. El enunciado me dice lo siguiente: para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano inclinado de 37 grados, como se muestra en la figura, con respecto al horizontal, y ejerce una fuerza de 400 newtons, y me preguntan si el hombre desplaza la caja a una distancia de 3 metros, el delta de x igual a 3 metros, y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es de 0,1, me piden determinar la fuerza neta que actúa sobre la caja, el trabajo realizado por la fuerza neta, el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y el trabajo neto realizado sobre la caja. Vamos a empezar con el primer punto, con los primeros dos puntos, el punto A y el B. Necesito determinar la fuerza neta. Recordemos que en plano inclinado nosotros tenemos siempre que el centro de gravedad del peso va simplemente vertical hacia abajo. ¿Listo? Nunca va a ir congruente con la línea de la Y. ¿Listo? Siempre el centro de gravedad hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Ahora, antes de yo poder determinar todas las fuerzas y determinar la fuerza neta, yo lo primero que debo necesitar es el peso. Recordemos que el peso es igual a masa por gravedad. La masa me la están dando, entonces me queda W minúscula va a ser igual a 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad.
me queda 50 por 9.8. Me va a quedar entonces que el peso con el que voy a trabajar va a ser de 490 newtons. Ahora, con respecto a ese peso, yo voy a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces voy a llamar entonces WGX, que es la componente en X. ¿Cómo me va a quedar? Primero yo tengo que determinar hacia dónde va a estar este vector de la componente en X. Si va hacia los lados negativos, yo lo que voy a decir es que este valor va a entrar negativo. Va a quedar menos 490 multiplicado por ¿quién? Por el seno, ¿cierto? ¿De quién? De 37 grados, porque es el cateto opuesto, va a ser el seno. Va a quedar por seno de 37 grados, a lo cual me va a quedar el siguiente valor. Dice, seno de 37 por 490 me va a quedar entonces igual la componente en X igual a menos 294 newtons. Lo mismo voy a hacer con la componente en Y. Voy a llamar WGY y observo hacia qué lado está la componente. Como está hacia acá abajo, ¿qué va a suceder? También va a entrar negativo. Me va a quedar menos 490 newtons por, ya no va a ser el seno, sino que va a ser ¿quién? El cateto adyacente, que va a ser entonces el coseno. ¿De quién? También de 37 grados. Donde esta componente en Y me va a quedar igual a lo siguiente. Menos 490 por el coseno de 37. Me va a quedar entonces menos 391. ¿Listo? Entonces, me queda lo siguiente, muchachos. Ya tengo las componentes, tanto en X como en Y. ¿Listo? Ahora lo que me interesa a mí aquí es la componente en Y, porque la componente en Y me va a permitir determinar la fuerza normal para, así sucesivamente, determinar la fuerza de rozamiento. Ahora, recordemos que por sumatoria de fuerzas en Y, para que me den 0, quiere decir que la fuerza normal tiene que ser igual a la componente vectorial de lo que viene siendo el peso en Y. Por lo tanto, yo voy a decir que la fuerza normal va a ser igual al mismo peso de la componente en Y, pero con el signo opuesto. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener lo siguiente. Ya tengo esto. Procedo yo a determinar mi fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a la multiplicación de la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento mío, ¿cierto? Entonces, me va a quedar 391 newtons por 0,1. Me va a quedar que esto es igual a lo siguiente. Dicen 391 por 0,1, me queda 39,1 newtons. Ahora, para determinar la fuerza neta, yo lo que voy a hacer es sumatoria de fuerzas en X. ¿Listo? Ahora, yo comienzo a observar y tengo que mirar hacia qué lado van para saber si entran sumando o entran restando. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que la fuerza neta va a ser igual a lo siguiente. El hombre hace una fuerza de 400 newtons en sentido del movimiento, quiere decir que entran positivos. Ahora, menos la componente de X, ¿hacia qué lado está? Hacia el lado negativo, quiere decir que va a entrar negativo, menos 294. Menos la fuerza de rozamiento, ¿hacia qué lado está? Hacia el lado negativo, porque va en oposición al movimiento, menos 39,1. Ahora, qué pena, faltaron newtons. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Procedemos a operar la resta. Me va a quedar entonces 400 menos 294 menos 39,1. Me va a quedar entonces
66,9 o dejémosle en 67. Me va a quedar 67 newtons la fuerza neta. Ahora, para determinar el trabajo neto, recordemos que el trabajo neto es igual a la fuerza neta por el desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Listo? Entonces, el trabajo neto va a ser igual a 67 newtons por el desplazamiento que fueron, me dicen allí, que son 3 metros. Miremos el enunciado nuevamente. Me están diciendo que el desplazamiento fue de 3 metros. ¿Listo? Dicen por 3 metros por el coseno de 0. ¿Por qué de 0? Observemos acá. Porque si el movimiento va para este lado, ¿cierto? Quiere decir que no se forma ningún otro vector, ¿cierto? Este es mi vector de fuerza neta que va subiendo. Quiere decir que con respecto a este punto, ¿qué ángulo va a tener? Pues va a tener el ángulo 0. Entonces procedo yo a resolver. Me queda trabajo neto. Me va a quedar entonces coseno de 0, que me da 1, por 67 por 3. Me va a quedar entonces 201 joules. Listo, muchachos, estos son los dos primeros puntos. Vamos a proceder entonces con el punto C y el punto D, que me dicen que debo determinar el trabajo realizado por cada vector de fuerza. Listo, muchachos, vamos entonces. Bueno, muchachos, continuando con los puntos C y D, ¿cierto? Me están pidiendo determinar el trabajo que realiza cada fuerza. ¿Listo? Aquí vamos a tomar las fuerzas primordiales, que son la normal, la fuerza del hombre, fuerza de rozamiento y la magnitud del peso. Empiezo con el trabajo realizado por el hombre. Esto va a ser igual a los 400 newtons de empuje que realiza por el desplazamiento, que son 3 metros, por el coseno de 0. ¿Por qué de 0? Porque el movimiento va en el mismo sentido que la fuerza que le está efectuando, no se forma ningún ángulo. Entonces me va a quedar que el trabajo del hombre va a ser igual a 1200 joules. Ahora, por omisión yo puedo decir que el trabajo realizado por la fuerza normal va a ser 0, porque el ángulo de inclinación que me forma va a ser 90 grados y trabajos realizados con ángulos de inclinación de 90 grados va a ser 0. ¿Listo? Ahora, sigo entonces con trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Recordemos que la fuerza de rozamiento es 39,1 por los 3 metros por coseno de 180 grados. ¿Por qué 180 grados, muchachos? Por lo siguiente, porque este vector se encuentra en oposición al movimiento a nivel adyacente o perpendicular. Bueno, listo. Ahora, continuamos acá. Me va a quedar de la siguiente forma. Me dice coseno de 180 por 3 metros por 39,1. Me va a quedar menos 117,3 joules. No me quiero 0 joules también. Finalmente voy con la componente del peso. Me dice peso total, que son 490 newtons. Yo voy a decir el trabajo de masa por gravedad para distinguirlo. Me va a quedar 490 newtons por los 3 metros por el coseno de 127. Ustedes se van a preguntar por qué 127. Yo arranco aquí. Si yo desplazo hasta acá, hasta la línea de la Y inferior, me van a quedar 90 grados. Y si le sumo 37, me va a quedar un ángulo de 127 grados. Entonces, desplazo acá 90 más 37, 127. Procedo a resolver. Me queda entonces que va a ser igual a lo siguiente. Coseno de 127
490, me queda menos 884,6 joules. Finalmente, dicen que el trabajo neto es igual al trabajo del hombre menos lo que viene siendo trabajo de la masa por gravedad menos trabajo de la fuerza neta menos trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Comienzo a reemplazar. Me queda entonces trabajo neto es igual a 1200 joules menos 884,6 joules menos 0 joules menos 117,3. 17,3. Procedemos a resolver. Dice 1200 menos 884,6 menos 0 menos 117,3. Final de cuentas, puedo tener un desfase de 1 o 2. Eso por cuestión de decimales. Acá el trabajo neto me dio 198,1 joules. Listo, se asemeja mucho al resultado que obtuvimos en los dos primeros literales. Listo, muchachos, esto ha sido todo. Vamos a solucionar dudas e inquietudes y procedemos a plantear un ejercicio para que ustedes lo desarrollen y comiencen como a profundizar o a capturar el aprendizaje del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Pues vamos entonces. Bueno, muchachos, ya finalizado este ejercicio, procederé entonces a solucionar dudas e inquietudes y a proponer un ejercicio para que lo realicen en clase y se entregue. ¿Listo, muchachos?